Muy buenos días, saludo a todos mis amigos, a la familia de la fe, a quienes nos siguen por este medio con la paz del Señor. Hoy es un día especial. Hemos venido dando una secuencia de charlas que tienen que ver con esa condición maravillosa a la que podemos acceder todos quienes decidamos tener una mejor vida, que es el considerarnos hijos de Dios y todo lo que esto representa. Pero por esta vez vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un alto a esa secuencia de enseñanzas, de charlas, porque digo, este es un día especial, muy especial. Para el cristianismo, para el mundo cristiano, para quienes conocemos de la palabra, para quienes hemos sido rescatados, precisamente por el sacrificio que hoy se celebra. Digo hoy porque, bueno, no sé cuándo usted vea este video, pero sale el día jueves de esta semana. Y es precisamente un día jueves el que fue entregado nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que Él resucitó el primer día de la semana y que lo hizo 3 días después. Entonces, si es que del primer día de la semana, de aquel entonces, que era el día domingo, o lo que hoy correspondería a día domingo, y retrocedemos 3 días, 72 horas, desde exactamente un día jueves. Un día jueves que estamos celebrando no con tristeza, no con dolor, no con quebranto, sí reconociendo todo lo que esto implicó, pero no podemos recordar con tristeza, con dolor y quebranto un evento maravilloso que es el que rescató, salvó, restauró y abrió una puerta para nuestras vidas para poder volver a la instancia original, donde Dios siempre quiso que nosotros, la humanidad, permanezcamos. Lastimosamente el pecado hizo que seamos despojados de su misma presencia, que seamos sacados, destituidos de su gloria, pero así es el amor de Dios, que a pesar de haber tenido clara advertencia de que no hagamos tal cosa, porque el día que eso hagamos, moriremos y seremos desechados de la presencia de Dios, en su infinito amor y bondad, Dios, en su plan divino, maravilloso, en su justicia incomprensible, Dios nos abrió una nueva puerta para poder estar un día en su presencia y por la eternidad. Esa nueva puerta era ese plan, ese proceso, culminó precisamente en un día como hoy, cuando Cristo Jesús aceptó la muerte, pagando el precio del pecado que la humanidad había cometido, no Él, y resucitando al tercer día, para que cada una de sus promesas, Él mismo sea el garante del cumplimiento de aquellas. Así que por eso digo, hoy es un día especial, un día muy importante para el cristianismo, un día de gozo, de regocijo, de exaltación. Si bien es cierto, el día de mañana, viernes, estaremos teniendo un culto especial al cual desde ya invito. A las 7 de la noche vamos a tener presencialmente nuestro culto especial de, de viernes de Semana Santa. Y digo, vamos a hacer una obra de teatro, vamos a estar con nuestro coro, vamos a celebrar por todo lo alto, ¿sí? No solo el cumplimiento del plan redentor, que lo vamos a estar escenificando, no solo cantando y exaltando a nuestro Dios por su muerte y resurrección, sino también alabando y glorificando el nombre de Dios por la promesa de que Él volverá. Él va a volver, así nos dijo, todo lo que Él ha dicho es verdad y no tiene por qué mentirnos en lo último del plan redentor de Dios para quienes creemos en Jesucristo, como dice las Escrituras. Por eso digo, es un día muy especial. Un día especial en el que yo quiero comenzar con algo que dio inicio a su iglesia, a quienes nos pertenecemos, a su iglesia, no a la iglesia ni a una iglesia, sino a su iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque lastimosamente, cuando hablamos del mundo cristiano de hoy, hay muchas denominaciones, muchas religiones, doctrinas, creencias que se dicen cristianas, que de uno u otro modo le mencionan a Cristo Jesús, que de algún modo le ponen a su nombre o al gentilicio de su nombre como parte de su carta de presentación. Pero en realidad qué importante es, y por eso estamos dando las charlas que hoy digo, es un paréntesis, qué importante es saber verdaderamente quién es su iglesia, quiénes somos su iglesia, y por ahí quiero comenzar. Así que quiero arrancar con el Evangelio de Mateo, capítulo 16,
leyéndoles del versículo 13 al versículo 18, Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 18, y vamos a enfocarnos en este tiempo glorioso de recordar que por su sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de Dios Padre al entregar a su Hijo Jesucristo, nosotros hoy tenemos camino a la vida eterna, ¿sí? Eternamente alabando, glorificando y exaltando su nombre. Dice así, Mateo capítulo 16, del versículo 13 al versículo 18, hubo este acontecimiento unos días antes del suceso que estamos hoy recordando y que ya vamos a abordarlo también un poco más adelante. Mire lo que sale en su pantalla. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, digo, esta conversación que Jesús tuvo con sus discípulos fue un tiempo antes de que comenzara a nacer su iglesia. En realidad, la iglesia nace en este momento, se funda en este momento. ¿Por qué? Porque es curioso cuando Jesús pide el comentario de lo que han escuchado sus discípulos, de la distinta gente, ¿sí? Al verle a Él, al escuchar sus prédicas, al escuchar sus enseñanzas, entre esas algunas exhortaciones a los religiosos de la época, al haber visto sus milagros, sus prodigios, sus señales de toda índole, ¿sí? Liberaciones, sanidades, resucitaron unas cuantas personas, en fin, todo lo que envolvía a Cristo Jesús. Y Él les dice, ¿qué han oído ustedes de lo que la gente dice de mí? ¿Qué opina la gente? Y digo, son unas respuestas variadas que nos llaman la atención en ese sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente se menciona desde Juan el Bautista, quien había sido decapitado poco tiempo atrás, pensando quizás en que había gente que creía en una doctrina de la reencarnación o alguna cosa así. Se menciona alguno de los profetas, dice, del Antiguo Testamento, Jeremías, o alguno de esos profetas. Otros se contestan con un poco más de coherencia, como Elías, el profeta que había sido arrebatado a la presencia de Dios. Y en fin, se dan algunos comentarios. ¿Eso qué nos quiere decir? Eso nos quiere decir precisamente lo que yo aclaré al inicio, ¿sí? Que está celebrando su iglesia, está celebrando efectivamente el cumplimiento del plan redentor. ¿Por qué? Porque doctrinas hay doctrinas, hay creencias, hay puntos de vista, hay perspectivas, hay especulaciones, ¿sí? Hay sectas, hay religiones, hay de todo un poco, hay de todo un poco, y todos que giran alrededor de Jesús, de uno u otro modo, quieren tomarse porque saben que de ese modo pueden aferrarse a sostener y mantener quizás sus pretensiones, sus propuestas, o a convencer a un poco de gente liviana, en el sentido, no desde ningún punto de vista peyorativo, pero gente liviana que cree todo lo que le dicen, que tiene esa liviandad de creer todo lo que le dicen, ¿sí? De no corroborar que lo que le dicen efectivamente coincide con lo que dice aquí en su palabra. Entonces, por eso digo, es que hay muchas personas que se dicen cristianas, muchas iglesias que se dicen cristianas, pero que no siguen exactamente y que no viven lo que la palabra de Dios nos muestra. De tal manera que en medio de esas respuestas que nos dan la pauta para saber todos los criterios que podrían girar alrededor de Cristo Jesús, les pregunta a ellos, a sus seguidores, a los que habían decidido ir con Él y en pos de Él, les dice, bueno, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y han caminado conmigo un tiempo, han visto mi proceder, han visto mi accionar, conocen cercanamente mi vida. ¿Y qué pueden decir al respecto?
Y es uno de los discípulos más destacados, sin desmerecer al resto, pero destacado ¿por qué? Por muchos aspectos. Pedro es un discípulo destacado por su conducta, por su carácter, por su ímpetu, por su impulsividad, a veces en lo bueno, a veces en lo malo, pero lo que más destaca de Pedro es el corazón que Pedro tiene, ¿sí? Más allá de su accionar humano, más allá de su actuar humano, que no somos quien para juzgar, pero sí se nota que el corazón de Pedro era un corazón especial, un corazón apasionado, un corazón entregado. Por eso es que un corazón apasionado sumado al impulso que él tenía, obviamente le llevó a cometer errores y a experimentar situaciones como las que el Evangelio nos muestra. Cuando, por ejemplo, Jesús le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Dicho de otro modo, y él le dijo, y yo estaré orando por ti. Dicho de otro modo, tácitamente te estoy diciendo que yo le he permitido que él te zarandee, para que esa pasión que tú tienes sea bien manejada y que no te lleve al impulso de actuar de manera indebida y de hablar de manera indebida. Pero en ese momento es precisamente este hombre el que recibe esta revelación de parte de Dios, del Padre, así tal como lo dice el Señor Jesucristo: bienaventurado Pedro, porque esto que tú me estás respondiendo ahora, que yo soy el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, que yo soy el Mesías, que yo soy el Redentor, el que vine a abrir una puerta para que la humanidad, creyendo en mí y teniendo fe en mí, pueda volver a estar en el estado original en el que debió haber permanecido. Le dice Pedro, sobre esta declaración tuya, sobre este concepto tuyo, yo voy a edificar mi iglesia. No sobre Pedro, no sobre una persona, porque es absurdo pensar, ¿sí?, que Jesús en ese momento a Pedro le estaba levantando como un líder espiritual que permanezca durante los años. No es así. ¿Por qué? Porque ese líder es un hombre fallido, como todos los hombres. Y así lo demostró más adelante cuando el mismo Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, al mismo Pedro, a quien supuestamente se le había llamado para que sea el primer gran líder religioso de la historia. No, no es así. Cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, dice, tú eres Pedro, un hombre de piedra, una conducta, un carácter que te describe, pero sobre esta roca que es tu declaración, yo voy a fundar la iglesia, ¿sí? Dice, y esta iglesia va a enfrentar algunas situaciones, ¿sí? Esta iglesia que es aquella por la que yo vengo, esta mi iglesia, va a tener una lucha constante, va a tener una confrontación con el Hades, dice, porque el Hades va a estar a la puerta de la iglesia para tratar de cumplir su cometido, pero no va a prevalecer, porque yo soy el que sostengo a mi iglesia. Así que es necesario entender un poquito el concepto de Hades o de Seol, que es la manera latina de decir lo que en griego se trató de decir cuando se dice Hades. En realidad el Hades y el Seol no era sino el lugar, o era identificado como el lugar a donde iban los muertos, todos los muertos, buenos, malos, en gracia, en pecado, lo que sea, todos los muertos iban al Seol o al Hades, como se le conoce más en el Nuevo Testamento, el Seol en el Antiguo Testamento. Pero el concepto mismo de Hades es, la traducción de Hades significa insaciable. Es decir, es un lugar insaciable que atrae cada vez, que atrae cada vez, que atrae cada vez a las almas, a las personas, ¿sí? Esa es la etimología de Hades, ¿sí?, o una de las etimologías de Hades. Es curioso que Jesús menciona y le dice, yo edificaré mi iglesia sobre este fundamento, sobre esta declaración tuya de que yo soy el Hijo del Dios viviente, y esta iglesia que yo la edifico, ¿sí?, va a estar amenazada, va a estar acechada por este lugar insaciable, es decir, no se cansará de tratar de perjudicar, de arrancar, de llamar a quienes yo voy a sugerir que sean parte de mi iglesia, ¿sí? ¿Por qué menciono esto en un día como el de hoy, jueves de Semana Santa, en que digo conmemoramos
la muerte de Cristo Jesús, el primer día de la semana, la resurrección, como efectivamente lo estaremos haciendo Dios mediante aquí en la iglesia de manera presencial y que lo subimos en video cada día lunes. ¿Por qué menciono esto? Porque la iglesia es, después de Cristo Jesús, la iglesia es la parte importante, es el protagonista. La iglesia es la protagonista de lo que está viviendo el mundo hoy en día. O tiene que ser, tenemos que ser los protagonistas de lo que está viviendo Jesús hoy en día. Nosotros podemos darnos cuenta, ¿sí?, que esta conversación tan trascendental fue con sus discípulos, o sea, con su iglesia, con aquellos que venían a ser los primeros miembros de la iglesia de Cristo Jesús, que la fundaba sobre esa declaración de Pedro. Esos discípulos permanecieron por un tiempo. Esos discípulos siguieron fielmente a Cristo Jesús. Esos discípulos que en un momento determinado vivieron no solo la gloria de Cristo Jesús, es decir, sus milagros, sus prodigios, sus señales, sino también la persecución, sino también el ser desechados, etcétera, etcétera. Y que luego de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos, fueron los que quedaron con este encarguito y con lo que Cristo ya había advertido. ¿Cuál encargo? Pues el encargo de proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. En otros términos, la misión que tiene la iglesia hoy, de decir, Cristo es el que nos puede perdonar el pecado, el que nos puede limpiar de pecado y es el que nos va a llevar un día a su presencia, a la presencia del Padre y por la eternidad, ¿no es cierto? Es decir, si se reconoce, como Pedro lo hizo, por revelación divina, de que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, y todo el Antiguo Testamento profetizaba de este Mesías, de este ungido, de este siervo descendiente de David, ¿sí?, como el Redentor del pueblo de Dios y del mundo. Entonces, una vez identificado en Cristo, ¿sí?, a ese Redentor, pues es obvio que ese Redentor un día va a venir por la iglesia. De tal manera que digo, este es el antecedente primario, este es el antecedente original, para que nosotros podamos hoy entender la celebración que estamos haciendo. ¿Fueron sus discípulos los que recibieron este encargo? ¿Fueron los discípulos los que permanecieron fielmente con Cristo Jesús? Hasta cuando Jesús da las instrucciones finales. ¿Cuándo da las instrucciones finales? Antes de las instrucciones finales, déjeme hacerle notar, principalmente en el Evangelio de Mateo, que Jesús comienza a hablar de su segunda venida a través de distintas parábolas, ¿sí? Las había hablado a través de la parábola de los talentos, a través de la parábola de las 10 vírgenes. Es decir, previo a las instrucciones finales a su iglesia, a sus discípulos, Jesús les comienza a decir, miren, ¿sí?, yo voy a volver, yo voy a venir, yo voy a regresar por ustedes en un momento. Mientras tanto va a haber este intervalo entre que yo fundo mi iglesia, ¿sí?, y mi segunda venida. Hay un intervalo en el que las puertas del Hades van a tratar de prevalecer sobre ustedes, en que el insaciable mundo de la muerte les va a atraer, les va a querer jalar cuando ustedes ya han conocido el camino, la verdad y la vida. Y no me refiero a la muerte física únicamente, me refiero de manera mucho más directa a la muerte espiritual. Porque la iglesia propone vida. La iglesia propone vida y vida en abundancia. La iglesia propone vida eterna en la presencia de Cristo Jesús. La iglesia, a través de su palabra, de la palabra que predica de Cristo Jesús, lo que propone es restauración, sanidad, bendición, prosperidad, levantarse, ímpetu, ganas, porque estamos en un camino. La iglesia propone fortaleza y firmeza para entrar en el camino angosto y poder entrar por la puerta estrecha. Eso propone la iglesia y ese es el encargo que Dios les dejó a los discípulos y a nosotros como discípulos y como iglesia suya. Y si el Hades, la muerte,
quería sacarnos de ahí, o quiere cegar el trabajo de la iglesia, quiere nublar el trabajo de la iglesia, dice, van a tener una confrontación. Por eso menciono que Jesucristo dice sobre el fundamento de Pedro, ahora que él y ustedes han entendido que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo del Dios Altísimo, les advierto que el Hades va a estar golpeando constantemente la puerta de mi iglesia, no la va a poder vencer porque yo la voy a sostener con su palabra, obviamente con su presencia, con su respaldo, pero les advierto que yo vuelvo. Por eso comienza a darles las distintas parábolas que hablan de la segunda venida de Cristo o de la venida de Cristo por su iglesia, mejor dicho, no la segunda, la venida de Cristo por su iglesia, ¿sí? Y sí hay algunas parábolas y nos dan a entender de la segunda venida de Cristo. Entonces, después de que pasa este proceso, fundo la iglesia, advierto el riesgo que va a tener, no va a prevalecer, pero advierto del riesgo que va a tener, les prometo que voy a venir por ustedes y entramos a las instrucciones finales. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, se relata un aspecto que es importante para nosotros saber lo que como iglesia nos toca vivir. Y es lo que se conoce también como la última cena. En realidad era la cena de la Pascua que terminó siendo la última cena, en el que aquellos discípulos que habían permanecido con fidelidad, aquellos discípulos que habían seguido, que se habían vuelto cercanos a Cristo Jesús. Había muchos discípulos, pero los cercanos fue aquel equipo de trabajo que Jesús escogió en estos 12 hombres. 12 hombres comunes y corrientes, 12 hombres que representan nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestra personalidad. Con uno, con otro nos podemos identificar. Unos que destacan, otros que pasan desapercibidos, pero al fin un equipo de trabajo de 12 hombres que Cristo escogió y que los escogió para que cumplan ese encargo. Ahora iban a recibir una instrucción, tácitamente iban a recibir una instrucción final. Y dice así en el Evangelio de Mateo capítulo 26, del versículo 17 al 23, nada más me voy a permitir dar lectura, para que nosotros entendamos lo que Dios estaba diciéndoles a ellos y nos dice a través de ellos a nosotros. Dice así, Mateo 26, del 17 al 23. Va a salir en su pantalla. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decídele, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como se les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. La historia siguiente la conocemos. Se revela al traidor, se revela la conducta del traidor, pero yo quiero destacar algunos aspectos de esta primera parte de la cena, ¿sí? No era la primera vez que iban a tener la cena de la Pascua, era una fiesta judía religiosa que no podía pasar desapercibido para ningún israelita, para ningún judío, y ya lo habían conmemorado los años anteriores, de tal modo que ahora solo le preguntan, le dice, Señor, estamos cerca, ¿dónde vamos a hacer? ¿Cómo es el asunto? Y él manda y dice, hay una persona que yo ya la he determinado, vayan y díganle, en tu casa voy a celebrar la cena esta vez. Efectivamente ellos van, la preparan, llega el día de la cena, ¿sí? Y cuando llega el día de la cena, nosotros encontramos a los 12 que habían sido llamados,
los 12 con quienes habían caminado, los 12 con quienes habían compartido y a los 12 que les había quedado más que suficiente constancia de quién era su maestro, el Hijo de Dios. Y cuando están ellos en la cena, le dice Jesús, menciona y dice, pues quiero comentarles que lastimosamente de entre los 12 hay dos personas que terminarán representando, esta es la explicación que yo le doy, que terminarán representando la vida de la iglesia. De los 12 hay 10 que van a permanecer en persecución, en angustia, pero fieles. Y hay 2 que van a tener experiencias parecidas con finales totalmente diferentes. El uno es el que me va a entregar, que se lo menciona ahí claramente, evidentemente, totalmente descubierto. Y más adelante la Escritura nos dice que el otro es el que le iba a negar. ¿Sí? ¿Cuál es la instrucción tácita? ¿Cuál es la revelación que deja esta conversación de Jesús con sus discípulos y que es una advertencia de Jesús a su iglesia? Lo primero que nosotros debemos entender es que todos nosotros, la iglesia, su iglesia, estamos invitados a la cena del Cordero. ¿Sí? Es decir, Jesús mismo advirtió y dijo, no volveré a beber con ustedes de este vino, de esta copa, sino cuando éste sea nuevo en el reino de mi Padre. Es decir, nosotros también vamos a participar de una cena con Cristo Jesús. Pero ¿quiénes vamos a participar de una cena? Bueno, vamos a participar de una cena los que hemos recibido el encargo de predicar el Evangelio y de decir que en Cristo Jesús hay salvación. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Dios Altísimo. Igual que con ellos. Nosotros vamos a estar en esa cena, nosotros tenemos un encargo y nosotros también tenemos una advertencia de que hay un mundo insaciable que está golpeando permanentemente, confrontándose permanentemente con la iglesia y que la iglesia va a permanecer firme por el poder de Dios manifestado a través de la predicación de su palabra. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué se destruyen? ¿Por qué se acaban doctrinas a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera? Sí, porque no han sido parte de la iglesia de Dios o porque habiendo sido parte de la iglesia, sí, no dejaron que Dios a través de su palabra les cuide, les guíe, les guarde, les sustente y les proteja. Porque su palabra es el poder de Dios para nuestras vidas. De tal manera que el Hades no pueda prevalecer contra nosotros, contra su iglesia. Insisto, su iglesia es aquella que reconoció que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo. Los otros giraban alrededor de esa iglesia, pero creían que era un profeta del Antiguo Testamento, Jeremías, Elías, el mismo Juan Bautista, etcétera, etcétera. Ya explicamos esto al inicio. De tal modo que en esta primera parte de la cena, que obviamente sorprende, nosotros debemos entender que la iglesia somos un conglomerado de personas que debemos seguirle a Jesús y seguirle a Jesús tal como nos dice las Escrituras, seguirle a Jesús tal como Él nos dispuso que le sigamos, hacer lo que Él nos dice que hagamos y dejar de hacer las cosas que Él a través de su bendita palabra nos dice no debes hacer, por más buena fe que tengas, por más buena intención o por más mayoría que haya en tu entorno que lo haga, pues si mi palabra no dice que eso lo hagas, o es más, dice que no lo hagas, sí, pues deja, desecha, apártate, aléjate. Porque habrán muchas religiones, habrán muchos falsos profetas, habrán muchos criterios, habrán muchos que inclusive inquietarán a multitudes para que les sigan en pos de sus doctrinas, sus creencias, pero tú, que eres mi iglesia, tú vas a hacer y vas a cumplir lo que yo te digo en mi palabra. Del conglomerado que es la iglesia, nos dice aquí que Jesús preguntó y dijo, uno de ustedes no está haciendo las cosas bien. Uno de ustedes no está haciendo las cosas bien. No viene haciendo las cosas bien. Y me va a entregar. ¿Qué significa esto? Que la iglesia de Cristo
normalmente va a sufrir traición. La iglesia de Cristo normalmente va a sufrir traición. Porque el maestro lo sufrió. Y nosotros somos el cuerpo del maestro, nosotros somos el cuerpo de Cristo. De tal manera que para los cristianos y para los líderes, pastores, consiervos del Señor, no nos angustiemos, no nos desesperemos, ni hagamos largas oraciones preguntándole a Dios por qué muchas veces nuestras iglesias se dividen. Porque siempre habrá un Judas, porque el espíritu de Judas está ahí. Y déjeme decirle algo más. Este Judas va a ser claramente descubierto en algún momento en nuestras iglesias. De hecho, son descubiertos, son evidenciados claramente. Porque así fue evidenciado él. Cuando los otros discípulos, sabiéndose vulnerables en su compromiso con Dios, preguntan ellos. Dicen, ¿soy yo? Tal vez, ¿soy yo? Porque si ellos no fueran vulnerables, ninguno de ellos habría preguntado y decir, ¿soy yo? No, yo sé que no soy, punto. No, somos vulnerables. Cualquiera puede terminar fallando. Y Jesús sabía que este Judas, quien iba a terminar evidenciándose al mojar su pan en el plato del Señor, ya tenía antecedentes de juzgar, de criticar, de no ser parte de creerse más espiritual que el resto. Acuérdese, por ejemplo, que Judas fue el tesorero de los discípulos. Era el encargado de tener la bolsa de los ahorros, del capital con el cual se movía, comenzó a moverse el ministerio de Cristo Jesús. Y en algún momento, cuando una mujer sabia decide ungir a Cristo Jesús como una advertencia de lo que habría de venir, con un perfume muy caro, es Judas el que reclama y dice, ¿no habría sido mejor vender este perfume en 300 denarios, ¿sí? Y darlo a los pobres? Y el Señor, calladamente, solo mirando el comportamiento de él versus el comportamiento de los demás, él dice, tranquilo, a los pobres siempre les van a tener, así que no te me hagas el preocupado hoy. Ve, si quieres hacer obra buena, vas a tener el tiempo suficiente para hacerlo. Y aclara la palabra y dice, pero Judas no era porque estaba preocupado por los pobres que dijo esto, que tuvo esa reacción tan espiritual, tan prácticamente bondadosa y misericordiosa. No, es porque él hurtaba de esa funda, de esa bolsa, de ese fondo común. Así que de él ya se veía ciertos visos que el resto no los miraba. Quien lo miraba y lo conocía era Jesús. ¿Por qué no le reprendió? Porque le dijo que él voluntariamente reconozca y se arrepienta. No lo hizo. Fue dañando su mente, fue dañando su corazón. Seguía siendo parte de los 12, de ese grupo, de ese equipo a quienes se les había encargado la gran misión de predicarle a Cristo Jesús como el Mesías, y de quien en él tenga fe es salvo por gracia. Seguía siendo parte de ese grupo de los 12, pero su corazón seguía dañándose. No se arrepintió, no cambió, no se sumó, más bien se sentía distante y lejano. Y comenzó a verse atraído por los perseguidores, por los que procuraban matarle, por los sumos sacerdotes, los doctores de la ley, los líderes judíos, los fariseos, etcétera, etcétera. Con ellos comenzó a tener mayor conversación que con los que eran parte de la iglesia. Por eso digo que esta es una advertencia para la iglesia, que la traición es parte de nuestra vida, de la vida de la iglesia. A veces es una persona, a veces es un grupo, a veces es sobre pretexto de falsa espiritualidad. No, nosotros nos vamos, nosotros rompemos la iglesia porque no es correcto, porque nosotros somos más santos que los que aquí quedan, ¿sí? Es parte. Por eso digo, son instrucciones finales que Dios dio a ellos y nos habla a nosotros como iglesia. La otra cosa que se denota es que no solo la vulnerabilidad de los otros 11, porque dice que todos preguntaron, yo soy, Señor, yo soy. O sea, Señor, yo sé que soy proclive el día de mañana a fallar, por lo tanto hay que tener cuidado de sujetarse, de someterse, de buscar de Dios en su palabra, en oración, honestamente, con transparencia, para que el día de mañana, sin darnos cuenta, a lo mejor
terminamos siendo traidores, terminamos siendo quienes herimos a una congregación, al cuerpo de Cristo. La otra cosa que se destaca en estos versículos, no los tomé todos, que tienen que ver con la cena del Señor, es que efectivamente todos excepto él, el traidor, se quedaron hasta el final de la cena, en la que elevaron un cántico y luego fueron a orar en Getsemaní. Todos menos uno. ¿Sí? ¿Qué pasó con el otro personaje que destaca en este momento? Que este otro personaje, Pedro, el que recibió la revelación, la confesó, el Pedro de un corazón apasionado, increíblemente apasionado, este Pedro va junto a Jesús y a los otros 10 a Getsemaní, se queda dormido, es despertado, exhortado junto con nosotros por Cristo Jesús. Le dice, yo les pedí que me acoliten en oración, porque mi alma está extremadamente triste, porque yo sé qué es lo que viene. Y ellos no podían sostenerse. Es decir, eso muestra la fragilidad de la iglesia. Que hay tiempos en que la iglesia, vea, somos de oración, somos de entrega. Yo recuerdo años atrás cuando a las 5 de la mañana nos reuníamos sin considerar si tenemos o no movilización. Nos reuníamos en la pequeña congregación de aquel entonces a orar todos los días. De lunes a viernes orábamos 5 de la mañana, 4, 5, 6 personas, no más. Y hay épocas en las que el cansancio, por ponerle un nombre, o quizás la pereza, hace que mengüen en ciertas épocas, en ciertos momentos. Ese fue el caso en Getsemaní. Sus amigos, sus compañeros, sus siervos, con quienes había compartido mucho tiempo, hoy no pudieron respaldar en oración. Eso es la iglesia. A veces fuertes, a veces frágiles, en fin. Y si no prevalece el insaciable mundo que quiere acaparar, que quiere destruirnos, es porque Dios sostiene su iglesia. De entre estos 11 que quedaron y que permanecieron, vemos la conducta, o mejor dicho, la triste y amarga experiencia de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Dios le advierte, le dice, Pedro, tú vas a pasar una prueba muy dura, pero yo voy a estar orando por ti. Una prueba muy difícil, una prueba que te va a hacer recapacitar, te va a poner los pies sobre la tierra y te va a hacer recapacitar. Vas a ser probado, Pedro, y vas a ser probado directamente por Satanás. ¿En qué consistía esta prueba? Pues en que él iba a ser reconocido como uno de ellos en el momento más álgido del juicio injusto de Cristo Jesús, y él en su humanidad termina negando porque ve un riesgo, porque ve un problema, porque ve una condición en la que podía verse perjudicado. Y termina negándolo 3 veces y el gallo le hace acuerdo de aquellas palabras que Jesús le había dicho. ¿Tiene el mismo grado de incidencia la acción de Judas versus la de Pedro? No, de ningún modo. Aparentemente y siendo ligeros, posiblemente podríamos decir que sí. No, el uno le traicionó y le entregó, pero el otro también le negó y le negó 3 veces de manera inesperada. ¿Sí? No tiene. ¿Por qué el traidor tiene un corazón que se va contagiando, contaminando y que termina entregándole? El otro no. Pedro nunca tuvo un corazón distante al Señor. Pedro siempre tuvo un corazón dispuesto y entregado, que le llevó a precipitarse en sus palabras y decir, si es que es necesario, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. El momento de ser probado, no pudo cumplir esa parte. Pero Pedro se arrepintió. Pedro reconoció. A Pedro le dolió esa actitud que llegó a tomar. Y si digo que los discípulos representan la iglesia, pues déjeme decirle que efectivamente así pasa. Porque en la iglesia vemos personas frágiles, personas vulnerables, personas que somos tentadas a caer en el pecado, a fallarle, a negarle a nuestro Señor. Pero si tenemos un corazón íntegro, podemos fallar porque seguimos siendo humanos.
Pero ese íntegro corazón, aunque fallemos y aunque le neguemos en algún momento en nuestras vidas, hará que nosotros nos duela haberle fallado al Señor y reincorporarnos y seguirle. Y Dios nos volverá a preguntar, ¿me amas? Como lo hizo con Pedro. Y podremos tener la condición, a pesar de haberle fallado, de decir, Señor, tú sabes que yo te amo. Permíteme seguir. Permíteme continuar con la misión que tú me encargaste. Yo debí haberme portado varonilmente en aquel entonces, pero mi fragilidad humana me hizo notar que estoy expuesto, que soy vulnerable. Pero permíteme, Señor, continuar. Esa es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia que representan estos discípulos. Estos 12 hombres que fueron llamados, de estos 12 hombres que fueron cercanos, de estos 12 hombres que percibieron la esencia divina de Cristo Jesús en sus charlas, en sus prédicas, en sus enseñanzas, en sus instrucciones, en sus milagros y prodigios y señales, pero que gracias a Dios permanecieron todos. Unos fielmente en medio de sus temores, uno aún negándole para que ese dolor y ese quebranto causado en su vida le haga recapacitar y tomar nuevas fuerzas de continuar. Y la traición que será siempre parte de la iglesia. Dios lo dijo más de una vez, no solo ahora en este contexto que me permito compartirle, sino que dijo que la cizaña va a crecer junto al trigo y que en algún momento pues Dios manda a sus ángeles para que arranquen la cizaña y dejen el trigo. Nosotros no podemos evitar. No hay la iglesia perfecta que todos los que un día llegaron permanecen y por lo tanto sigue creciendo. No, no es así. Es parte del plan de Dios que Dios mande una cernidera que nos causa dolor, nos causa tristeza, nos perjudica, ¿sí? Pero que a veces se cierna para saber quién es quién. Es por eso que si Dios permite, este próximo domingo estaremos hablando de los discípulos. El domingo anterior me permití hablar de la multitud. Este domingo, si Dios nos da la salud y la vida, vamos a predicar de los discípulos. De esos que tenemos que ser, usted y yo, firmes, perseverantes, dispuestos, entregados, con un compromiso que nos permita mantener la visión clara de hacia dónde vamos. El Señor dijo que va a compartir una cena con nosotros, una nueva, con vino nuevo, cuando esté en el reino de su Padre. Y ahí yo quiero estar. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y celebre por todo lo alto. Hoy ciertamente recordando la muerte del Señor Jesucristo, pero ella no la pudo retener. Mi Señor se levantó al tercer día con poder y gloria para sostener a su iglesia, de la cual nos honramos en ser parte de ella. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Hoy levanto a ti mis manos y te alabo, mi Señor, porque tú